Hola, buenas tardes. Vamos a platicar durante los próximos minutos de este tema que en particular me es apasionante, tiene muchas cosas interesantes y pues bueno, vamos a tratar de enfocarlo en relación a lo que es el VIH, que en realidad hace mucha falta trabajar con respecto a ello en conjunto, pero les voy a dar una visión general y después durante la plática vamos a ir comentando algunos detalles respecto al VIH. El dibujo que pongo aquí en la primera imagen es como para ubicarnos o contextualizarnos. El alvéolo está inundado, está lleno de agua, lleno de células y lleno de una serie de detritus y pus y cosas que lo hacen estar ocupado y que sea difícil o imposible a veces el intercambio de gases. Entonces, en ese contexto vamos a platicar. Esta imagen es alguien que me tocó estar cerca de él cuando se puso mal y que fue un paciente muy complicado. Es un hombre que tenía en ese momento 40 años, que según él era sano, como casi todos nuestros pacientes, que había ingresado 2 semanas previas a un hospital privado por una infección respiratoria, donde lo trataron con una buena cantidad de antibióticos de muy amplio espectro sin que mejorara. Llegó al INER por falla respiratoria, con neumonía. Al principio su placa no era esa, pero tenía neumonía bilateral. Cuando aquí le ven placas blancas en la boca y piensan que tiene VIH, le hacen las pruebas y sale que tiene 42CD4 y bueno, lo ingresan con insuficiencia respiratoria hipoxémica. Esa radiografía es del día que se intubó, o más bien que se aseguró la vía aérea definitiva y que es una traqueostomía, porque no obstante que tenía el pulmón así, fue una intubación difícil, fue un paciente que casi se nos muere. Entonces esta placa es del día que empezó su tratamiento. En relación a esta imagen vamos a tomar toda la charla y al final les digo qué fue lo que pasó con el paciente. La definición del SIRA pues es el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que antes se conocía como SIRPA, ¿no? El síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Con el paso de los años se ha quitado eso y queda como tal. Las características específicas del SIRA hay que tomar en cuenta que al hablar de insuficiencia respiratoria no es que el paciente está respirando rápido o con problema, es que ya tenemos una gasometría a donde tiene baja de PO2. No siempre tiene aumento del CO2, porque eso es una insuficiencia respiratoria tipo 2. Pero la del SIRA, la lógica del SIRA, es insuficiencia respiratoria hipoxémica y es una hipoxemia que es refractaria al tratamiento con oxígeno por el mecanismo fisiopatológico que explica la enfermedad, que es ocupación alveolar. El gradiente alveolo arterial está alto, alveolo arterial de oxígeno, y está asociado a cortocircuitos. Entonces, como el alveolo está atascado de sustancias, no es posible compensar la baja de oxígeno, por más que le suban y le suban y le suban litros de oxígeno, no se compensa, y esa es la característica del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. A manera general, esto es epidemiología, como casi todas las cosas de Estados Unidos, de una página que les sugeriré después, que es el ARTSNet, que es como una asociación internacional que se ha fundado para darle seguimiento y vigilancia a los pacientes con SIRA, pero bueno, de ahí y de algunos otros textos tenemos que representa un buen número de casos asociados a daño pulmonar agudo, con 74.500 muertes al año y 3.6 millones de hospitalizaciones al año. Esto no es en VIH, es en pacientes generales. El índice de mortalidad hospitalaria, esto es hasta el 2005, hay mucha variabilidad en relación a los datos, pero va de 38 hasta 75%, dependiendo de las referencias y del grupo de pacientes que estemos viendo.
Las principales variables asociadas pues es trauma, es sepsis, que esto ya nos pone en la antesala de nuestros pacientes, son pacientes inmunosuprimidos que suelen hacer infecciones graves, suelen hacer sepsis y los pone en un contexto difícil como preámbulo para desarrollar SIRA fácilmente. Y esto que generalmente no tomamos mucho en cuenta, pero la broncoaspiración crónica genera también daño en el alveolo que pudiera desarrollar SIRA. La incidencia y la mortalidad incrementan con la edad. En relación ya específicamente al grupo de pacientes con VIH, tenemos este reporte del 2000 y no hay muchos a donde busquemos al SIRA o a la insuficiencia respiratoria como qué impacto tiene en la mortalidad de los pacientes. En el INER, pues porque son pacientes con enfermedades respiratorias en su gran mayoría, y aquí la gran mayoría de los pacientes llegan con falla respiratoria, pero en general no hay un reporte específico posterior a este. Sin embargo, aquí sí podemos ver que la falla respiratoria, era un grupo de 128 pacientes, en el que 65 tuvieron falla respiratoria como causa de ingreso a terapia intensiva y que tienen una mortalidad alrededor del 26%. Entonces, más o menos, también es una mortalidad alta, aunque no tiene muchas situaciones de control. Hablamos de una enfermedad grave que mata a un buen porcentaje de pacientes. Hablando ya de la evolución del SIRA, en cuanto a definición, porque las características fisiológicas y fisiopatológicas que les comenté se asocian a otras características. Entonces, desde que en 1971 estos autores descubrieron que los pacientes se morían rápidamente por insuficiencia respiratoria, se hizo la primera descripción que se basa en hallazgos patológicos y clínicos, en los que se hace como una definición muy descriptiva de las características del grupo de pacientes. Entonces, es pacientes que generan disnea grave, taquipnea, cianosis refractaria al uso de oxígeno, hay disminución de la distensibilidad pulmonar y opacidades alveolares difusas. Y ya cuando hacen el estudio de autopsia y ven las características histológicas, ven que hay atelectasias, congestión vascular, hemorragia, edema pulmonar y las famosas membranas hialinas, que son una de las características histológicas del SIRA. Esta definición se usó por muchos años, pero como los criterios clínicos eran fácilmente causados por otro tipo de enfermedades, pues no había como mucha especificidad. Entonces, tiempo después se hizo otra definición, que es la definición de Murray, que se usó durante varios años, la describieron en 1988, y que tiene la visión de ser como un poquito más descriptivo en cuanto a las causas del SIRA. Y él dice por primera vez que es una lesión pulmonar que puede ser causada de forma directa o indirecta, que tiene diferentes grados dependiendo la lesión que se presenta en los pacientes y que suele ser causa frecuente de disfunción orgánica de etiología diferente al pulmón. Entonces, engloba un poco las causas de por qué la mortalidad del SIRA es tan alta. Incluye 4 puntos de clasificación que durante muchos años fueron los que basaban el diagnóstico de SIRA, se llama índice de Murray, ahorita lo vamos a ver, y era lo que durante mucho tiempo se estuvo usando como método diagnóstico del mismo. Sin embargo, esta clasificación que hizo, el puntaje no tenía impacto sobre la mortalidad o la evolución de pacientes y fue perdiendo credibilidad y objetividad porque había otras causas que no había excluido, como era el edema pulmonar no inflamatorio, ¿no? El edema cardiogénico. Entonces cambió esta definición, pero como les decía, fue el primero que describió las características iniciales de la radiografía de tórax con opacidades en los diferentes cuadrantes,
el grado de hipoxemia basado en el índice de oxigenación, que es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, y es el primero que dice que cuando está en menor de 300, estamos hablando de un cuadro de lesión pulmonar aguda. Asocia esta hipoxemia con la necesidad de PIP en los pacientes y a cada situación le va dando un puntaje. Y finalmente a la distensibilidad pulmonar, que esto se calculaba de acuerdo a los parámetros de ventilación mecánica. Entonces Murray hacía puntaje de cada uno y decía que si pues tenía 0 no había lesión pulmonar, de 0.1 a 2.5 era leve o moderada y más de 2.5 era SIRA. Sin embargo, tampoco duró mucho tiempo por los datos que ya les decía, que no había excluido el edema pulmonar. Y entonces en 1994, se dictó esta definición, que es la que por mucho tiempo se usó después de esto. Bueno, que se sigue usando, aunque ahorita ya veremos que hay una nueva, pero esta es la que se basa, muchos de los estudios y de los reportes que nosotros veremos es en relación a la definición del consenso americano europeo, que tiene en conjunto una sensibilidad del 75% y especificidad del 84% cuando tienen todas las características. Entonces, el consenso americano dice que es insuficiencia respiratoria de inicio agudo, con opacidades bilaterales, con una presión en la arteria pulmonar menor a 18 milímetros de mercurio, que sabemos que es, o bueno, ellos con esto excluían la parte de edema pulmonar cardiogénico, y que no haya evidencia de hipertensión arterial izquierda. Además, el famoso índice de oxigenación, la PaO2 entre FiO2 menor de 300, para definir lesión pulmonar aguda, que es un grado antes del SIRA, y el SIRA, que es índice de oxigenación menor a 200. Entonces, con esta definición se ha trabajado durante mucho tiempo. Sin embargo, aquí no hay una explicación etiológica del cuadro, eso ya lo ponen después, como la lesión directa o indirecta, que vamos a ver ahorita. No considera la presencia o ausencia de daño multiorgánico, entonces muchas de las veces que se estudia mortalidad en SIRA, no sabemos si es específicamente por el pulmón o por grados variables de insuficiencia respiratoria o por otras causas. Entonces, en relación a estas dudas, fue que inventaron el año pasado una nueva definición, que es la que se está, pues todavía no está muy aceptada de manera abierta, pero es la que se usa más habitualmente, que es la definición de Berlín, en la que hace varias aclaraciones o como que clarifica las dudas que quedaban en la otra definición, específicamente, por ejemplo, en cuanto al tiempo, la parte que el consenso americano europeo decía que era agudo, pero no decía cuánto era agudo. Para ellos lo definen ya más específicamente, ahorita vamos a ver. En relación a categorizar el daño de acuerdo al índice de oxigenación, es evidente que no es lo mismo un paciente que tiene índice de oxigenación de 300 al que tiene 200, al que tiene 100. Habla de mayor grado de afección pulmonar. Entonces, la evolución es diferente, e incluso a los pacientes que tienen índice de oxigenación entre 200 y 300, muchas de las maniobras de reclutamiento alveolar y algunas de ventilación pulmonar abierta les son deletéreas. Entonces, este detalle es muy importante, y lo que hacen en Berlín es hacer como subgrupos de leve, moderado y grave para tratar de especificar las intervenciones en cada grupo y tratar de evitar de hacer daño asociado a los sistemas de ventilación. La otra es que no quedaba claro justo eso que les digo. Había algunos pacientes con lesión pulmonar aguda con índice de oxigenación de 250 que se manejaban con PIP alto o que se manejaban bajo los criterios que ya comentaremos de protección pulmonar teóricamente, y que de todos modos les iba mal. Entonces, no había mucha correlación porque al subirles PIP empeoraban o porque se comportaban de una manera diferente a los más graves. Entonces, en relación a eso,
Berlín lo que intenta hacer es que a cada subgrupo establecerle un nivel de tratamiento dependiendo el grado de afección y el tipo de respuesta en el índice de oxigenación. La otra es la radiografía de tórax, que solo decían en las otras definiciones opacidades bilaterales, pero las opacidades pueden ser de muchas causas. Puede ser una opacidad homogénea por derrame pleural, pueden ser nódulos de una etiología diferente al SIRA, puede ser incluso edema pulmonar, y si no tienes el catéter para medir la presión en la arteria pulmonar, no tienes manera de excluir que sea edema pulmonar cardiogénico. Entonces, ellos dicen que, o más bien especifican y definen el tipo de lesión radiográfica que se ve en los pacientes con SIRA, y al final le quitan esta parte de la presión pulmonar porque evalúan que no en todos los centros es de fácil acceso y que es difícil tener graduación de la presión pulmonar, entonces generan una definición diferente. En cuanto al tiempo, que era lo que les decía, ellos consideran el inicio agudo como en la semana anterior al cuadro que desencadenó el episodio de insuficiencia respiratoria. No es más tiempo que una semana, ¿no? Es como lo máximo que se puede considerar como el agente causante del SIRA. En cuanto a las imágenes de tórax, es las opacidades bilaterales, pero explican bien que hay que eliminar la opción de derrame pleural, colapso alveolar o atelectasias y la presencia de nódulos. Esto ya genera cierta necesidad de complementar con una tomografía para tener un poquito menos de variabilidad en la observación de las radiografías, o que sea evaluado por alguien experto y que pueda definir cuándo es nódulo, cuándo es una opacidad por derrame pleural, que eso finalmente con el entrenamiento pues se hace fácil, ¿no? Pero sí es importante diferenciar derrame de atelectasia de nódulo de lo que sería llenado alveolar o consolidación por SIRA. Eso es algo relevante. Y explican que hay otras maneras de descartar que la causa del edema pulmonar o de la congestión pulmonar sea cardiológica, y les decía, eliminan la necesidad del catéter en la arteria pulmonar utilizando otros criterios, ¿no? Como evaluar al paciente de acuerdo a si tiene otros signos de sobrecarga diastólica, sistólica, ventricular izquierda, a la presencia de edema, y le da cierta importancia a la presión pulmonar medida por el ecocardiograma, que si bien no es el gold standard, pues sí nos da un acercamiento y es relativamente de más fácil acceso que tener el catéter en la terapia intensiva. Y finalmente establece 3 grupos, que es SIRA leve, moderado o grave, dependiendo del índice de oxigenación. Elimina el concepto de lesión pulmonar aguda, y todos los pacientes se convierten en SIRA, aunque de grados variables de necesidad de soporte ventilatorio. Sigue utilizando el índice de oxigenación. El leve es menor de 300 o entre 300 y 200, pero que tiene cierta respuesta en la oxigenación con presiones bajas de PIP. El moderado es entre 100 y 200, pero requiere más de 5 centímetros de agua de PIP, y el grave es el índice de oxigenación menor de 100 con necesidad de más de 5 centímetros de agua de PIP. Entonces, esta es como la definición que desde el año pasado se ha estado utilizando y reevaluando en algunos de los estudios en relación a SIRA. Esto es lo que ya decíamos. Bueno, eso es en cuanto a las definiciones. Todavía en muchos centros, en muchos lugares y para muchas razones se usa el consenso americano-europeo, pero Berlín está cada vez siendo más utilizada en los nuevos estudios y consensos para buscar alternativas de tratamiento. Entonces, son como las que pueden encontrar referenciadas en los estudios diferentes en relación al tema. Sobre las condiciones clínicas asociadas al desarrollo de SIRA,
tenemos dos que se pueden encontrar como lesión directa e indirecta, o SIRA primario y SIRA secundario. La lesión directa es cuando el pulmón es el enfermo y ahí es a donde se desarrolla la respuesta inflamatoria que genera el SIRA, y la indirecta es cuando viene de origen sistémico o del inicio inflamatorio en algún otro sistema, como podría ser abdomen o alguna otra causa. Los datos más frecuentes o lo más frecuente es la lesión pulmonar directa por neumonía y broncoaspiración. Entonces, es lo que les decía, los pacientes con VIH no solo están inmunosuprimidos y tienen riesgo de infecciones y sepsis, que es la primera causa de lesión indirecta, sino que su primera causa de sepsis puede ser neumonía. Entonces suman diferentes situaciones que los hacen estar en riesgo para desarrollar fácilmente lesión pulmonar. El estado de choque también es frecuente en los pacientes con VIH. La necesidad de transfusiones, cuando vemos pacientes con enfermedades múltiples o con cáncer o con quimioterapia o con afección o infiltración a médula ósea de diferentes etiologías, en muchas ocasiones necesitan transfusiones repetitivas y también les da cierto riesgo mayor de desarrollar lesión pulmonar. Muchos de ellos utilizan drogas o están expuestos a ciertos inhalación de ciertas sustancias tóxicas para el pulmón que por sí solas pueden desarrollar una respuesta inflamatoria y también como disparar la generación de lesión pulmonar. Entonces, como verán, el grupo de pacientes que nos compete es un grupo de mucho riesgo por todos estos factores. Este reporte hace hincapié en lo que ya comentábamos: neumonía y sepsis son las causas más frecuentes de desarrollo de lesión pulmonar aguda y SIRA asociada a todos los grupos de pacientes. En el mismo estudio que comentábamos hace rato, ese estudio es conocido como PIP y es en relación a un estudio de cohorte que se siguió para evaluar las causas y condiciones de evolución de los pacientes con VIH que ingresaban a terapia intensiva. Encontramos y confirmamos eso que estábamos diciendo. Ellos desarrollan fácilmente sepsis, de hecho es la primera causa de ingreso a terapia intensiva. Tienen grados mayores o menores de consumo de sustancias, de crisis convulsivas, encefalitis o algunas alteraciones neurológicas que les hacen perder mecanismos de defensa respiratoria, y la broncoaspiración, que ya veíamos que es la tercera causa de lesión pulmonar aguda, se vuelve un factor de riesgo, ¿no? Por alteraciones al estado neurológico, los pacientes tienden a tener broncoaspiración crónica y la tendencia a desarrollar lesión pulmonar aguda. En todo ese contexto, pues lo que tenemos como causa patogénica del SIRA es la lesión sobre el epitelio alveolar, ya sea de origen fúngico, bacteriano, viral o de otras causas, como sería la respuesta inflamatoria iniciada por sepsis abdominal o algún otro sitio, o la lesión alveolar por la broncoaspiración crónica. Lo que genera es la activación del macrófago alveolar, que al intentar eliminar la agresión que está recibiendo el epitelio alveolar, empieza a producir una serie de citocinas y mediadores inflamatorios que llevan como objetivo a incrementar la permeabilidad vascular para que a nivel de la membrana alveolo-capilar se genere como cierta respuesta de defensa a la agresión que se está presentando, que lleguen las células de inflamación para tratar de controlar al agresor, pero resulta que esta respuesta inflamatoria y incremento en la permeabilidad genera alteraciones y es deletérea. En este grupo de pacientes se hace como magnificada y entonces se empieza a inundar, o esa es la causa de por qué el alveolo se empieza a ocupar de un exudado inflamatorio con un líquido rico en proteínas que genera el daño básico inicial en SIRA. Este esquema es como muy ilustrativo, por eso todos creo que lo usamos. Representa de este lado el alveolo normal y de este lado el alveolo con lesión pulmonar.
Este es el epitelio, el neumocito tipo 1, que es el de revestimiento, y el neumocito tipo 2, que es el que produce el surfactante, y se ve la integridad de la membrana alveolo capilar con la capita del surfactante que impide que se colapse el alveolo. Entonces, el macrófago, al reaccionar a la agresión, sintetiza todas estas sustancias, interleucina 6, 10, 8, factor de necrosis tumoral alfa, y esto genera la activación de los neutrófilos como quimioatrayentes, hacen que el neutrófilo migre de la zona de lo endotelio hacia el alveolo, empieza a haber fuga capilar porque se hace más permeable la membrana endotelial, la membrana basal del endotelio, entonces empiezan a salir líquido, empiezan a migrar los neutrófilos, y la presencia de neutrófilos en el alveolo genera más lesión con producción de radicales libres, producción de leucotrienos, proteasas, que por sí solas generan más daño sobre el epitelio alveolar. Entonces se empiezan a destruir todo lo que está a su alrededor, y eso genera la formación de detritos celulares, ataca a los neumocitos tipo 1 y tipo 2, entonces se pierde el revestimiento alveolar y se pierde la producción de surfactante porque perdemos células tipo 2 que son las encargadas de eso. Entonces, lo que tenemos es que el alveolo se llena de un líquido proteináceo por el surfactante que se está destruyendo, se pierde la barrera de impermeable, digamos, entonces empiezan a llegar más bacterias, genera mayor inflamación y la respuesta se va haciendo como cada vez más amplia. Y si esto no se detiene, la presencia de fibroblastos activos en el intersticio genera la producción de diferentes tipos de fibras de colágeno, tipo 3, tipo 4, que al depositarse en el intersticio van convirtiendo, además de que lo engruesan, lo convierten en un tejido rígido que hace que sea cada vez más complejo de destruir o de repoblar, y entonces aumenta mucho el grosor de la membrana alveolo-capilar, de ser así delgadita e íntegra, se va volviendo más gruesa, y esta es la explicación de la insuficiencia respiratoria a la que caen los pacientes. Hay engrosamiento de la membrana alveolo-capilar con detritus y ocupación alveolar por sustancias inflamatorias y líquido lleno de proteínas, espeso, que va haciendo que se ponga rígido el pulmón y traduce todo el resto de manifestaciones que iremos viendo a continuación. Esta etapa progresiva en la evolución del SIRA se ha dividido en 3 fases. La fase aguda, que es de 1 a 7 días, que se conoce como exudativa, de 7 a 21 días, que es la proliferativa, y mayor de 21 días, que es la fibrótica. Y cada una tiene ciertas características. En la exudativa es a donde está más el edema intersticial, está la necrosis y el depósito la necrosis de neumocitos tipo 1 y de neumocitos tipo 2 con pérdida de producción de surfactante, que es lo que genera la formación de membranas hialinas, que son como proteínas adheridas al alveolo que lo recubren e impiden que se haga un adecuado intercambio de gases. En la fase proliferativa es cuando se activan los fibroblastos y entonces se empieza a ver reacción intersticial con inflamación ya más crónica, necrosis del parénquima, y aquí empieza a haber compresión. Si el intersticio se engruesa, los vasos sanguíneos se comprimen, entonces se empieza a desarrollar cierto grado de hipertensión pulmonar y de trombosis in situ que se asocian como causa de insuficiencia respiratoria en los pacientes. Y la fase fibrótica es cuando ya todo la zona intersticial se volvió colágena y se quedó fibrótica, como cicatrizada, se empiezan a formar bronquiectasias por deformación de la arquitectura, los vasos se vuelven tortuosos y el tratar de reparar todo este daño va generando progresivamente destrucción parenquimatosa hasta llevarlos al panal de abeja o la destrucción pulmonar. Entonces, llegar a esta fase pues nos hace que sea ya muy complejo el tratamiento del SIRA,
cuando intentamos hacer algo, modificarlo, es en la fase de los primeros días, en la fase exudativa. Aquí se han intentado y se han buscado técnicas para modificarlo, pero no están muy comprobadas que sirvan. Y en la fase fibrótica, pues ya la probabilidad de ayuda es todavía menor y los pacientes quedarán con un daño permanente crónico si es que sobreviven. A manera de ilustración, esto sería el epitelio alveolar normal en un corte histológico. En la fase exudativa, lo que se ve pues es el depósito de proteínas, de membranas hialinas, todos los puntos que son células inflamatorias, incluso aquí dentro de un espacio alveolar se ve lleno de inflamación, el intersticio está muy poblado de células, empieza a haber zonas de hemorragia y esto es lo que llaman característicamente daño alveolar difuso, es lo que se conoce como la lesión inicial en la fase exudativa. Traducido a las imágenes, más que tener consolidaciones, tenemos opacidades muy homogéneas que tienden a ser tenues. Se alcanza a ver, incluso en algunas zonas, algunas regiones de parénquima. Y si tuviéramos la tomografía, se ve el engrosamiento de los septos, que son como estas rayas más blancas, con un fondo blanco general, que es lo que nosotros llamamos vidrio deslustrado, que es la infiltración inflamatoria del intersticio por líquido y por células. Esta zona es diferente, por ejemplo, acá, que ya se ve más claramente la consolidación, que ahí sí ya el alvéolo está lleno de pus y de exudado inflamatorio y de células que lo hacen ser más difícil. Pero bueno, la imagen de las primeras fases es esa. Cuando progresa la inflamación y empieza la cicatrización en la fase fibroproliferativa o ya en la fibrótica, vean cómo todo lo que era aire desaparece, se vuelve todo una zona de ocupación por células, por tejido de granulación, por depósito de colágena, el infiltrado inflamatorio crónico, se engruesa el intersticio, que aquí ya ni siquiera se ubica, y es la parte que les decía que se distorsiona la arquitectura y se pierde toda la estructura alveolar, haciendo que sea difícil el intercambio. ¿Cómo intercambiar gases cuando el alvéolo está de esta manera, no? Entonces, esto se traduce a nivel radiográfico, ahora sí, con opacidades súper blancas, ¿no? Que son zonas de consolidación bien establecidas, que generan en conjunto las características funcionales de rigidez pulmonar, disminución de la distensibilidad y todas las otras cosas que veremos ahorita que hablemos de la ventilación. Pero bueno, este es el contexto de desarrollo de la lesión pulmonar y el SIRA. Entonces tenemos o pasamos de tener un alvéolo abierto que permite el intercambio de gases a un alvéolo lleno de líquido y de sustancias inflamatorias, porque incrementó la permeabilidad de las células endoteliales, incrementó la permeabilidad del epitelio alveolar, se destruyó, se perdió la integridad de la membrana, hay disminución del transporte iónico activo por parte de las células epiteliales, es decir, si el epitelio quedara íntegro, podría como que limpiar el alvéolo, porque eso es lo que hace normalmente en una neumonía que no desarrolla SIRA. Una vez que se establece el exudado inflamatorio a través de ciertas bombas de sodio, potasio y algunas otras, hacen intercambio y van como limpiando las zonas que se consolidaron. Pero como en este caso el epitelio está perdido, pues tenemos eliminada esa opción y la pérdida de la actividad del surfactante que hace que el alvéolo se colapse. Entonces la imagen blanca, además de tener conjunto de detritus y células inflamatorias y líquido, tenemos alvéolos completamente cerrados, alrededor están encharcados y esto impide que haya un adecuado intercambio de gases, la causa básica de la insuficiencia respiratoria en el grupo de pacientes con SIRA. Entonces, en relación a todo esto, lo que tenemos que hacer para tratar a los pacientes con SIRA, si no podemos evitar que lleguen a eso,
pues es tratar de luchar contra esta agua que está alrededor de los alvéolos, contra toda la inflamación que está adentro del alvéolo y tratar de abrir a los alvéolos colapsados. Para eso no hay nada mejor que la ventilación mecánica. Sin embargo, a pesar de ella y a pesar de muchas cosas, como veremos ahorita, la mortalidad, como dijimos, está entre 38-40% y llega a ser más alta. Entonces, la historia del SIDA y la historia de la ventilación mecánica ha llevado varios intentos a lo largo de los años por encontrar la manera de vencer eso que les decía, de abrir los alvéolos, de quitar los detritus, de quitar las atelectasias, de volver a poner surfactante adentro del alvéolo. Y vienen varios intentos, no los pongo como ejemplo, pero no os voy a mencionar porque no sirven para nada. Estos que vienen en este lado son los que utilizamos un poco más, los que están más validados y con los que sí me voy a detener un poco. La alta frecuencia perdió lo que pudo haber ganado. Hay varios reportes recientes en los que se demuestra que no hay mayor sobrevida. Tuvo un buen auge en alguna época, hace como unos 10 años, que se empezó a investigar y se intentó, pero ya los resultados de los estudios, de los ensayos clínicos y los estudios prospectivos no son mejor que lo ya probado, que es la ventilación con volúmenes bajos. Entonces, recientemente, aunque todavía hay gente que le gusta la ventilación de alta frecuencia como propuesta, no es una buena alternativa. La ventilación prona sí, vamos a hablar de ella, y el abordaje del pulmón abierto o de la ventilación protectora del pulmón o el pulmón de bebé o como se ha llamado a lo largo del tiempo. Para esto, la manera que yo les sugeriría como de mejor referencia es lo que les decía el ARTSNet, que se basa en un estudio que se publicó en el New England en el 98, que son los primeros que empiezan a tratar de evaluar cómo ventilar a los pacientes con SIDA. Entonces, el ARTSNet es una sociedad internacional que se conjuntó para guiar los ensayos y los estudios y la búsqueda de alternativas diagnósticas en los pacientes y sobre todo de alternativas terapéuticas. Entonces ellos hicieron un protocolo que es el que está probado que tiene mayor efectividad en el tratamiento y se basa en establecer una estrategia ventilatoria específica. Se basa en calcular un peso corporal estimado de acuerdo a la talla del paciente y seleccionar el modo de ventilación para programar volúmenes corriente que sean entre 6 y 8 mililitros de volumen corriente, porque antes se ventilaban los pacientes hasta con 12 mililitros o más de volumen corriente por kilo, y ya veremos que eso no es muy bueno. Entonces, lo primero que hace el ARTSNet o ese grupo es bajar el volumen corriente y en contraparte empiezan a utilizar lo que es el famoso PIP, ¿no? Que es la presión al final de la expiración, que impide que el alvéolo se colapse y trata de mantener un intercambio de gases constante para evitar o tratar de vencer todas las cosas que ya veíamos en la fisiopatología. Entonces, una vez que ya saben cuánto le toca al paciente de volumen por kilo, de acuerdo a estas características, se establece una frecuencia respiratoria que debe ser no mayor a 35, y dentro de estos parámetros se van haciendo ajustes constantes. Se recomienda que no sea menos de 2 horas, porque luego no damos tiempo suficiente a que lo que acabas de mover haga algún efecto. Entonces, la frecuencia respiratoria y el volumen corriente se van ajustando y casi que nos dan como una receta de cocina, de acuerdo al pH y al PO2 o a la saturación de oxígeno. Te dicen súbele tantos mililitros o bájale, o súbele la frecuencia o bájale la frecuencia. Y en relación a eso tenemos como varias situaciones a comentar. Las variables del ARTSNet, una es la ventilación, el modo ventilatorio,
que se recomienda que sea la ventilación por volumen. Mucha gente actualmente le gusta utilizar la ventilación por presión porque se piensa que se puede controlar más fácilmente la presión plató. La presión plató es la presión meseta, quiere decir que es la presión que hay adentro del alveolo en flujo cero, es decir, cuando no entra ni sale nada de flujo, qué tanta presión se está generando sobre el alveolo. Entonces, la presión plató es objetivo en el tratamiento del pulmón, de la estrategia de pulmón abierto, y debe de mantenerse menos de 30 centímetros de agua. Entonces, lo que se cree es que al ventilarlos con presión o con sistema o modo por presión, puedes controlar la presión pico y por lo tanto la presión plató. Pero eso no es cierto, porque la ventilación es muy heterogénea. Entonces, aunque tú puedas tener cierto control sobre esa variable, siempre habrá zonas alveolares más respetadas y siempre habrá zonas alveolares que pudieran estar sobredistendidas. Entonces, la realidad es que ustedes pueden usar volumen o presión, cualquiera de las dos, pero lo que recomienda el ARSNet es volumen y no irse con la creencia de que por tener presión pico dentro de rangos normales, la presión plató está bien, ¿no? Eso es en relación al tipo de ventilación. Después, el volumen corriente, que ya dijimos que es de 6 mililitros por kilo del predicho, con el objetivo de mantener máximo 30 centímetros de agua de la presión plató. Esto es una maniobra o la maniobra más sencilla de reclutamiento alveolar y cuida mucho al alveolo de esto que se llama barotrauma y volutrauma, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Cuando no tengan ventiladores para saber en cuánto está la presión plató, porque eso luego es un problema, es muy fácil de sacar si hacen una resta entre la presión pico y el PIP. Eso equivale a la presión plató. Entonces es relativamente sencillo saber cómo está más o menos tu presión plató para mantenerla en menos de 30. El siguiente es la frecuencia respiratoria, que tiene que ver con la ventilación minuto, es decir, el volumen corriente por la frecuencia respiratoria les da ciertos litros. La manera más fácil de sobredistender un pulmón es dándole frecuencia respiratoria alta. Y en este contexto de la ventilación con protección pulmonar o el pulmón abierto, no nos conviene sobredistender a un paciente del pulmón, porque a más inflen el alveolo, menos va a tener para dónde moverse. Entonces no van a poder reclutarlo y va a ser muy difícil tratar de intercambiar gases si el paciente ya está súper inflado. Entonces, por eso es que en esta tendencia, el ARSNet les dice que si tienen pH de 7.20 o 7.15, con CO2 de hasta 60, no se espanten tanto, porque es preferible tener eso a tener al paciente sobredistendido o con oxigenación baja. Entonces, ellos les dan el concepto ese de hipercapnia permisiva, que quiere decir que mientras el paciente no esté sobredistendido y tengan la presión plató en objetivo, pudiera estar un poquito acidótico, con el CO2 hasta 60, o pH menor de 7.20, perdón, no menor de 7.20. Otra cuestión interesante es la relación inspiración-expiración, que ayuda a mantener el intercambio. Lo normal es que sea 1:2 y luego con el objetivo de mantener el 1:2 se pierden otras formas alternativas de ventilación, porque si estás teniendo retención de CO2 y el ARSNet te dice súbele la frecuencia, al querer mantener la relación 1:2 lo pierdes. Entonces ellos dicen que podrías ventilarlos incluso con una relación 1:1, y por eso fue que creyeron que ventilar a alta frecuencia podría servir, pero ya vimos que no, 1:1 es suficiente. Esto ayuda también a eliminar el autopip, que quiere decir que
al estar superinflado el paciente, bueno, los alvéolos del paciente generan cierto grado de atrapamiento aéreo. Entonces, el atrapamiento aéreo es otra causa que genera imposibilidad para el reclutamiento alveolar, porque los alvéolos que están sobredistendidos aplastan a los que están además colapsados. Entonces, si uno intenta hacer reclutamiento, pero no hay para dónde se mueva el alvéolo porque está aplastado por el atrapamiento aéreo de otros alvéolos, entonces no hay manera de reclutarlo. De ahí que sea importante eliminar el autopip, y eso tiene mucho que ver con la hipercapnia permisiva y dar chance a que el paciente esté un poquito con tendencia a la acidosis. Y ya lo decimos así como muy tranquilos, porque a veces es tan difícil que lo que menos ves es qué tan acidótico está, o el 720 ya ni te preocupa tanto, porque apenas estás en 90 de saturación con FiO2 al 100, ¿no? Entonces, son cosas que ya están comprobadas que funcionan en cuestión de mortalidad a largo plazo. Bueno, a 28 días. Y la otra es el PIP y la FiO2. Esto nos lleva a prevenir el desreclutamiento. Como veremos ahorita, inflar a un alvéolo que está colapsado cuesta mucho trabajo, pero cuesta más trabajo mantenerlo inflado e intercambiando, porque no hay surfactante y porque está lleno de sustancias inflamatorias. Entonces, es muy fácil que se cierre, y el hecho de que abra y cierre genera otro concepto que se llama biotrauma. Entonces empiezas a tener sumatoria de efectos adversos y lo que se conoce como lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Entonces, el mantener esta relación entre la FiO2 y la PIP ayuda a prevenir que se desreclute el alvéolo. Y el objetivo entre estos dos es la PO2 entre 55 y 80, con saturación entre 88 y 95. También ese es otro objetivo importante. No vamos a querer tener al paciente saturando 100%, ¿no? Nos da cierto espacio a que incluso el 55, que teóricamente es hipoxemia, sea bienvenido en estas circunstancias del paciente con SIRA. Entonces, esas son como las características que sugiere el protocolo del ARSNet: volumen corriente bajo, presión plató menor de 30, frecuencia respiratoria entre 6 y 35, dependiendo del pH de la gasometría arterial. Ahí te puedes subir o bajar para mantenerlo entre 7.3 o entre 7.30 y 7.45. La relación puede ir de 1 a 1 hasta 1 a 3, siempre y cuando mantengas el pH en esto y no generes volumen minuto alto con atrapamiento aéreo. El objetivo de oxigenación es 55-80, con saturación entre 88 a 95. Esta tablita es la tablita de peso y talla que corresponde, y les dicen cuántos mililitros tocan de acuerdo al peso y a la talla de los pacientes. Esto es como lo más fácil. También hay en el ARSNet unas fórmulas que les dicen cómo sacar el rango a través del cual podría ventilarse al paciente, pero esto lo hace como muy sencillo. Y esta es la otra situación que el ARSNet propone, que es cómo hacer la relación entre la FiO2 y el PIP. Esto es cuánto de FiO2 tiene el paciente y cuánto de PIP debería de tener para esa FiO2. Hay dos maneras, una que le llaman PIP bajo con FiO2 alto y otra que le llaman PIP alto con FiO2 bajo. Esto puedes tú seleccionarlo de acuerdo a la capacidad de reclutamiento alveolar de cada paciente, y eso solo lo sabes hasta que lo ventilas. No hay manera de saber si va a responder a PIP alto o a PIP bajo. Lo hicieron así porque les decía yo hace rato que algunos pacientes con lesión pulmonar aguda, con índice de oxigenación entre 200 y 300, no les va tan bien con PIP alto, y eso quiere decir que su potencial reclutable es más bajo porque teóricamente están con menos lesión pulmonar. Entonces, si tú empiezas a meter PIP alto en un paciente con bajo
baja probabilidad de reclutarse porque no está tan cerrado o no está tan colapsado, empiezas a tener los efectos deletéreos, que es barotrauma, volutrauma y biotrauma, y entonces resulta al revés, en vez de mejorar, empeoran. Por eso es que la manera de elegir cuánto PIB y cuánto FiO2 depende de la ventilación dinámica y de la vigilancia constante de la respuesta de los pacientes. Entonces, tú cada vez que subas PIB vas a ganar en reclutamiento porque vas a tener unidades alveolares más tiempo abiertas y por eso vas a tener volumen minuto y volumen corriente bajo, porque técnicamente vas a tener el pulmón abierto. Por eso la estrategia se llama así, ¿no? Entonces, lo abres con el PIB, que es presión positiva al final de la expiración, o sea, lo que hace es que te mantiene el alveolito abierto. Esto sería la ventilación normal, esto sería el volumen corriente. ¿Qué pasaría a una ventilación normal? Que entra el aire, pongámosle los 600, 800 de volumen, y si no tiene PIB a la hora de la expiración, por la retracción elástica normal del pulmón, por la pérdida de surfactante y por la lesión de consolidación y las atelectasias, lo normal es que el alveolo se cierre otra vez. Entonces, en cada ciclo respiratorio lo abres y lo cierras, lo abres y lo cierras. Y eso no sirve para nada. Incluso el abrir y cerrar genera el biotrauma, que es la producción de más sustancias inflamatorias que perpetúan la respuesta inflamatoria y más rápido te llevas al paciente a fibrosis. Entonces, lo que propone esta estrategia es abrir el alveolo y luego tú le das un cierto centímetros de agua de PIB y se mantiene abierto ahí como ferulizado al final de la expiración. Entonces todo el tiempo estás intercambiando gases y todo el tiempo tienes alternativa de lograr los objetivos de oxigenación. ¿De acuerdo? Y esta es la manera de ventilación que se ha diseminado como la mejor por esta situación, que vieron que la mortalidad de 28 días era menor, o más bien la sobrevida era mayor en los pacientes que se ventilaban con volumen minuto bajo, volumen tidal bajo y PIB alto, que con la estrategia convencional. A 28 días se mueren menos los pacientes que son ventilados con esa estrategia. Y también encontraron, bueno, lo que era amarillo aquí quedó como negro, no sé por qué, pero hay menor lesión hacia otros órganos en los pacientes que son ventilados con esta estrategia. Pasan más tiempo sin daño a generar insuficiencia renal, sin daño a insuficiencia cardíaca o algún otro tipo de lesión hepática y de coagulación en relación a este sistema de ventilación. Entonces, lo que hace es que te da como más tiempo y oportunidad de resolver la causa directa básica que te está produciendo el problema, porque esta es la manera como de tratar de abrir los alvéolos y de mantener el intercambio de gases, pero lo que te está generando la respuesta inflamatoria, si es sepsis, si es una infección, o si es pancreatitis, o si es lo que sea, eso tienes que tratarlo mientras estás con todas estas situaciones de la ventilación. Este esquema es para ilustrar lo que les decía del biotrauma y barotrauma. Si ustedes sobredistienden al paciente con mucho PIB o con volumen corriente alto, la pared se tensa y tenemos el riesgo de que se rompa. Entonces eso genera la primera situación de lesión, que es el barotrauma, que es lesión por presión, y puedes tener con mucha frecuencia neumotórax, lo cual en los pacientes con VIH es un gran problema porque, para empezar, ellos tienden a ser fácilmente SIRA, por ejemplo, asociado a neumocistis carini o Giroveshi. Y neumocistis genera lesión alveolar, con mucha frecuencia produce quistes y produce lesiones intraparenquimatosas. Entonces, a la hora que tú ventilas a un paciente con VIH y SIRA que
tiene neumonía por neumocistis, tienes mucho más riesgo de generar barotrauma que en un paciente que no tiene este tipo de lesiones. Entonces, las maniobras de reclutamiento en los pacientes con VIH suelen ser complejas porque el asunto es que los complicas fácilmente. Y un paciente con neumotórax después incrementa la morbilidad e incluso la mortalidad, la estancia hospitalaria y todo asociado a la necesidad de manejar el neumotórax. Entonces, la manera de evitar el barotrauma es tratando de apegarse a las reglas de la ventilación protectora del pulmón. Y la otra es que el estrés de la pared sobredistendida, además de que se rompe, produce todas esas sustancias que decíamos, de más interleucinas, y genera la destrucción de la pared, produciendo un incremento en la cascada inflamatoria, haciendo que se perpetúe la reacción inflamatoria en el pulmón y el depósito la activación de fibroblastos, depósito de fibrina, de colágena, y pasamos rápidamente a la fase fibrótica del pulmón, en donde ya es más difícil revertir los daños. Estos estudios son tres principales, los que apoyan esta situación de la ventilación con protección pulmonar o el pulmón abierto. Es el Alveoli, el LOB y el EXPRESS, que son los tres estudios en los que se fundamenta esta estrategia de ventilación, y que básicamente lo que hacen es tener grupos control y grupos de experimentación a los que se les dan diferentes rangos de PIP y se estudia la respuesta de ellos. En estos estudios se comenta la otra maniobra que ustedes han de haber escuchado, que es la maniobra de reclutamiento alveolar, en la que cuando a pesar de ventilarlos con estas estrategias, no mejora la oxigenación, todavía puedes intentar como forzar la apertura de unidades alveolares, y eso se hace con el reclutamiento alveolar, que son maniobras en las que subes la presión en centímetros de agua hasta 40 como tope. Hay diferentes maneras de hacerlo, hay una que es incremental, otra que se traduce como suspiritos, otra que es subirla y luego irla bajando. El caso es que a lo que llevas a los pacientes es a tratar de abrir todas las unidades alveolares posibles, y después ferulizas esas unidades ya abiertas con una cierta cantidad de PIP, y entonces mantienes el pulmón abierto. La maniobra que más se utiliza en los estudios es la de que subes la presión entre 30 y 40 centímetros de CPAP, que es presión positiva continua, durante 30 o 40 segundos, y después lo bajas. Entonces, con esa maniobra abres las unidades alveolares y lo bajas hasta donde tengas presión de PIP sin sobredistender al pulmón. Entonces, ahí es cuando ya vas a hacer lo que decíamos hace rato, le subes o le bajas PIP dependiendo la distensibilidad, la presión plató y el objetivo de oxigenación. Finalmente, esas son las estrategias ventilatorias más generales y lo que pues ayuda un poco al tratar a los pacientes con SIRA, pero no es la única alternativa. Las otras que existen, que son tratamiento alternativo a la ventilación mecánica o tratamiento médico, también ayudan a tratar de sostener a los pacientes con SIRA, mientras se limita el daño, que era lo que les decía hace rato, tratar de eliminar la causa que está, o controlar la causa que está generando la respuesta inflamatoria inicial. Y algo muy importante que no se les debe de olvidar y que está también actualmente muy en boga es no encharcar a los pacientes. Antes, como son pacientes que están en choque, son pacientes sépticos, antes era muy común ver que estaban todos hinchados, ¿no? Y les echaban bolos y bolos y bolos de agua, y baja la presión y más agua, y baja la presión y más agua. Ahora sabemos que eso incrementa la mortalidad. Entonces, en el contexto del paciente con SIRA, el agua se va a ir al pulmón, y lo que menos queremos ahorita es agua en el pulmón. Entonces, existe esta estrategia que también está bien comprobada, que funciona,
y les dice qué hacer de acuerdo a PVC, y en caso de que el paciente tenga o presente ausente choque y si tiene oliguria o no tiene oliguria. Entonces sugiere el uso de vasopresores desde inicio temprano. Si el paciente ya está reanimado y está chocado y no mejora, antes de seguirle echando agua, preferimos iniciar vasopresores, siempre y cuando la PVC esté igual o mayor a 9. Si la PVC está más bajita, pues ahí sí necesitamos primero darle el sostén de reanimación hídrica y después iniciar los vasopresores, pero no estamos hablando que esto va a durar 24 horas, ¿no? Esto debe de ser dinámico y con los otros objetivos ya conocidos, que en menos de máximo 6 horas, más bien 2 horas, el paciente debe tener ya estos objetivos cubiertos, porque a mayor tiempo pase, menor oportunidad vamos a tener de darle un sostén que le lleve a un adecuado estado general. Y el CIRA, si el primer día no se recluta a los alvéolos y si el primer día no se llega a objetivos de ventilación, a partir de ese momento empiezas a tener menos chance de reclutarlos y empiezas a tener más dificultades en la ventilación. Entonces, un paciente en estas características debe ser rápidamente atendido para que podamos lograr los objetivos que de por sí son difíciles. El paciente chocado ligúrico, si ya tiene PVC alta, en este momento ya tiene vasopresores y entonces lo que necesita es diurético, no más agua. Y muchas veces no queremos usar diuréticos en los pacientes oligúricos chocados o sépticos, pero es preferible porque disminuye la mortalidad el tenerlos secos o no, sin edema más bien, que el favorecer la retención de líquidos. Las otras estrategias médicas o alternativas que se han buscado para el tratamiento de SIRA tampoco funcionan. La única que sirve o que se ha visto que tiene cierto beneficio es el uso de los esteroides, pero no en la fase aguda del SIRA. Antes se pensaba que si desde el principio inhibías la respuesta inflamatoria con esteroides, podríamos tener menos tendencia a la fase fibroproliferativa y fibrótica, pero eso no demostró ser benéfico. Y ahora lo que se está viendo es que probablemente, todavía no está comprobado, el usar dosis altas de esteroides a partir del día 7, o sea, cuando está la fase fibroproliferativa, podría disminuir la mortalidad en los pacientes con SIRA. Sin embargo, no está comprobado y todavía no es una recomendación que se haga de manera abierta. Todo lo demás que se ha intentado, el óxido nítrico inhalado, el iloprost y algunos otros derivados de óxido nítrico con objetivo de mantener el intercambio de gases, de disminuir la presión pulmonar, o incluso el surfactante que se ha intentado como tratamiento, no han dado buenos resultados. De las estrategias alternativas que sí se ha visto que funcionan es el decúbito prono, que es una cuestión muy compleja porque necesitas tener como la infraestructura para hacer el cambio del paciente y la vigilancia estricta de las variables de ventilación y cardiovasculares para evitar mayores complicaciones. Pero cuando se logra hacer, y se recomienda que se haga por 7 días seguidos durante al menos 16 horas al día. A veces se ha intentado diferentes protocolos en donde se están en decúbito prono 3, 4 horas, 8 horas y luego los regresan a decúbito dorsal y eso no es útil. Lo útil es mantenerlos durante al menos 16 horas en decúbito prono durante 7 días. Y eso lo que hace es cambiar la dinámica de ventilación. Como vimos en las imágenes, las consolidaciones tienden a ser más hacia las regiones basales y posteriores, que son las regiones generalmente peor ventiladas. Entonces, lo que se hace en el decúbito prono es tratar de favorecer la ventilación hacia las regiones anteriores y apicales, que son las que están abiertas, y con eso sostener la oxigenación de los pacientes,
en lo que se da la fase de resolución del SIRA. Es una manera. Y otro detalle importante en el decúbito prono es que sea temprano. Si el paciente en las primeras 24-48 horas no responde con estrategias de reclutamiento alveolar, la alternativa sería el decúbito prono y no hasta después ya de 5 o 7 días, porque disminuye la efectividad de la técnica. El PIP, que es lo que ya está comprobado y que dedicamos algo de tiempo a hablar, el PIP incremental con maniobras de reclutamiento y volumen corriente bajo, con un grado de recomendación entre A y B, que son las alternativas más viables, las maniobras de reclutamiento alveolar, que les decía que la más común es 30-30, o hay algunas otras, pero la que es más efectiva es esa. APRB, que es ventilación por liberación de presión, que es una técnica de ventilación que también se ha intentado utilizar, que mejora la oxigenación, pero no mejora la mortalidad, porque se asocia con volumen minuto alto y atrapamiento aéreo, que es deletérea en los pacientes con SIDA porque lo sobredistiende. Entonces también se ha asociado a volutrauma y barotrauma frecuente, y por eso está solamente como una alternativa en caso de que no funcione el reclutamiento, el PIP, o incluso el decúbito prono antes del APRB. Todavía algunas escuelas están con ideas de hacer técnicas de comprobación del APRB, pero al menos lo que está hasta ahora no es funcional. La otra es el uso de relajantes, que lo que hacen los relajantes es ayudar a adaptar mejor al paciente para que tú lo puedas reclutar mejor y lo puedas ventilar mejor. Esto llega a ser deletérea porque en el estado crítico más relajantes después favoreces la miopatía y los pacientes que llegan a salir de sus cuadros agudos tienen muchas secuelas crónicas asociadas a este tipo de tratamientos. Los corticoides, que ya decíamos, en la fase de fibroproliferativa a partir del día 7 y hasta el día 21, y las otras alternativas que son circulación extracorpórea, que es literalmente poner al paciente a respirar en una máquina mientras se resuelve la respuesta inflamatoria del SIRA con circulación extracorpórea, pero esto no ha funcionado en adultos. Se utiliza en niños, pero en adultos no disminuye la mortalidad. Y el óxido nítrico, que también se intentó durante algún tiempo para vasodilatar y disminuir el grado de hipertensión pulmonar asociado a SIRA, no ha mostrado beneficio. Entonces esas son las estrategias de tratamiento. Este es un algoritmo que se basa mucho en el ARTSNET, que es con base en cómo va respondiendo al paciente, el índice de oxigenación inicial, incrementar el PIB de 5 a 10 centímetros de agua. Esto les decía, se hace más o menos cada 2 horas, cuidando el objetivo de presión plató. En este es el momento en el que se sugieren las maniobras de reclutamiento alveolar, cuando empiezas a titular el PIB, o sea, hacer los cálculos de acuerdo a distensibilidad y presión plató. Aquí es cuando se recluta, si no llegas al objetivo de saturación arriba de 88 o PO2 arriba de 55, o si la saturación con solo incrementar el PIB no sube el 5%. Una vez que se recluta el paciente, si respondió a las maniobras de reclutamiento, era lo que les decía, puedes evaluar si el paciente es potencialmente reclutable y se va a sostener bien con PIB, o si empeora, es decir, si tú lo tenías en una oxigenación estable, lo reclutas y baja la oxigenación, entonces el asunto es que no es reclutable y le vas a hacer más daño con tenerle PIB alto. Entonces esos pacientes tendrían que irse a la alternativa de otros métodos de ventilación porque el PIB no les va a funcionar. Pero si sí les funciona, se hace la titulación de acuerdo a las tablas que vimos previamente, vas subiendo PIB y le pones una fracción inspirada de oxígeno de acuerdo a ver si mejora la distensibilidad y si sostienes la presión plató debajo de 30. Si con cierto PIB tu presión plató se pasa
o la distensibilidad ya no cambia o incluso disminuye, quiere decir que ahí te detienes y ese es el PIP máximo al que puedes llevar al paciente. Es la manera como más sencilla. Este manejo lo haces muy dinámico entre las primeras 6 a 24 horas y después solamente es esperar, dejas al paciente que empiece a evolucionar, ya calculaste el PIP, ya viste que es reclutable o no y te tienes que esperar a que la evolución del SIRA vaya progresando. A veces da mucha tentación estar moviendo y moviendo y moviendo el ventilador y hacer cosas de esas, pero no siempre es benéfico. Y este es el nuevo esquema que recomendaba de acuerdo a Berlín, de acuerdo a la definición esta del año pasado, leve, moderado, grave, del grado de SIRA, y van sugiriendo como escalar las maniobras de intervención en la ventilación dependiendo el grado de severidad del SIRA. La ventilación no invasiva es una alternativa que surge como una manera probable en pacientes con SIRA leve, que son quienes tienen el índice de oxigenación entre 200 y 300 y que decíamos que con 5 centímetros de agua de presión continua logran mantener objetivos de intercambio de gases, pero solamente son ellos. Si un paciente tiene un índice de oxigenación de entrada menor de 200, no va a servirle la ventilación no invasiva y solamente vamos a perder tiempo y vamos a perder reserva muscular para el momento de decidir intubarlo. La ventilación con volumen bajo es la base para todos los pacientes si es que decidimos intubarlos. Y luego el PIP, ellos proponen que si tienes SIRA leve o moderado, pues no necesitas un PIP tan alto. Y esto todavía no dicen, si tiene SIRA leve, ponle 15 centímetros de PIP o ponle 10, pero es algo que se está proponiendo y que a partir de índices de oxigenación de menos de 150 ya pueden requerir PIP más alto. Para adaptarlos a PIP más alto y disminuir el riesgo de barotrauma y mejorar la adaptación de los pacientes a la ventilación, ellos sugieren iniciar el bloqueo neuromuscular para tener mejor resultado con estas maniobras y hasta arriba, si todas las alternativas no funcionaron y el SIRA es grave, pues la circulación extracorpórea y otros métodos de intercambio de gases. Para finalizar, esta es la foto de la última radiografía del paciente que vimos al principio. El paciente tenía neumocistosis y después cuando hizo SIRA se le hizo una broncoscopía, vieron que tenía citomegalovirus, se trató para muchas cosas, tuvo ventilación mecánica durante 4 semanas, estuvo muy grave. Se trató de apegar lo más posible a los métodos de ventilación recomendados, hizo 2 episodios de neumonía nosocomial en ese tiempo, pero al final de cuentas sobrevivió y la verdad es que quedó muy bien su pulmón y hasta hace unos meses creo que sobrevivía. Perdón, eso es todo.